¿Qué quiere decir este Gil? Que se llama Conex, te tiro un berretín. ¿En serio que se llame Conex este MC? Concuerda con perro, traes el Omnitrix. ¿Qué habla este del Omnitrix? Si te llamaron contra Coney y te sentiste en el Ornitrix. A contarme, no pueden ni deducirme ni pensar para acotarme. En el Ornitrix, vos por mi homie, sí. Me falta el estilo y el 2000. Va a mostrártelo en la cara, él no se compara. Los estilos le repara los daños. No es extraño que queden de cara. A ver qué le entiendes, se me sentí en el Ornitrix. Tu germo de quinceañera se sintió mal cuando le tocó con el Orni en sí. Vos la casaste, ¿no la casaste? Digo que sí, si te toca con MC vos te pones feliz. Y bueno, ya fue, ¿qué vas a contarme a mí? Que decís que mi germo quinceañera esos mambos dejáselos para Dylan. Que yo no ni a palo hago que me sigan. Los cuatretis, no digas disparate. Los raperos que no saben dispararse. ¿Por qué metes tanto la X? Nene, despejate. Te falta Yo, me parece que no me puede ganar, en serio te lo explico. Que no le gusta que lo sigan, no dice lo mismo las historias de Vico. Que me quiera a mí ganar me parece algo obvio. Y nene, despejate, pero yo me hago un cuadrado y despejo el ponilomio. Pero que dice su parrafada, es una tarada. Voy a despejar la X cuando esta raíz deje de tener números con elevaciones cuadradas. Hijo de puta, porque no puede hacer una mierda, de raíz te sacaba. Los raperos se iban a llorar, iban a quedar en cama. Me dice raíz y vos cuando quisiste colgarte de mi rama. Después de tiro por los raperos se claman, que ganan y no ganan. ¿A otro más? ¿Qué me quiere contar? No me puede acotar porque no tiene ni clemencia. Me habla de la raíz y no tiene ni clemencia porque mi acote vale por 2, me dicen potencia. ¿Y esa es la preparada para que te griten tus compañeros? Yo voy a ganarte porque ganarte puedo. Afuera de tu zona no clasificás ni en pedo y las compes que ganás solamente son chascos que ganan sascos de moreno. No habla de chascos y los raperos son blancos sí mismo. Que habla de que él es la potencia y se multiplica por 2, en realidad tendrás que multiplicarte a vos mismo. Pero lo podés y el estilo sí que es digno. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para esta bestia, guacho! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Jurado a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplicas de Coney Lea! Réplica exacta. Es un clásico de Coney. O sea, los pibes empieza Coney, ¿no? Un poquito más para atrás. ¡Oh! 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 ¡Coney! Los cobos del hambre, papi. Los raperos que se caguen, normal que solo amaguen. Hablas de Sasco, a mí no me compares. ¿Entendés las cosas? Los raperos ahora a nadie le reclames. A nadie le reclames, no te comparo con Sasco. ¿Qué estás diciendo? Yo tengo TVA para que viajes. O BTA, no sé si lo entendés, bueno te comas el mal viaje. Macho, te falta estilo, no me comes mal viaje, es astral y creo que en realidad viene a traerte un mensaje que perdiste y tus compas dicen para qué te traje. Vengo del futuro, correte del mensaje. Viene del futuro, correte del mensaje. ¿Significa que muy bien lo trasladaste? No, al contrario, lo llevaste mal, te pensás que lo pensaste y no te expresás. No me expreso, tenés razón, no me expreso. ¿Para qué expresarme con raperos que solo hablan de eso? De chistes en exceso, le falta estilo. ¿Para qué mostrarle de mi real progreso? Raperos como este a mí no me sirven. No sé por qué se mienten, saben que no sirven. No te sirven hablar con estos raperos, a mí no me sirve medirme con alguien que vive siempre en su ciudad rapeando, virgen. ¿Vos dónde querés rapear fuera de tu ciudad? ¿Para qué? ¿Para volver y decir que perdiste y llenarte de ansiedad? No para más, yo me quedo en mi barrio con los warriors que yo fui a otra zona para llenarme de ansiedad, para saber que perdí, para saber que puedo recuperar algo de lo que le dejé, porque el mensaje se lo di, a diferencia de vos que lo decís y no lo das. ¡Tiempo! ¡Terrible, guacho! ¡Fuerte el aplauso para esta bestia! ¡Jurado a la cuenta de 3, 2, 1! Réplica, guacho, corta bigote. Acá picantón. No, otro el beat, papi. Oh, ven, chino. Tremendo, guacho, tremendo. Perro, empieza el Lea, guacho. Por lo visto te están dando la réplica y lo estoy compartiendo. No voy a gastarme con vos que solamente hablas de tus estructuras y no sabes ni lo que estás diciendo. Y te tirás como si te estuvieras electrocutando. Eso pasa con el tiempo. No me cuadras, se taladran estas trolas. Yo no hablo por mis estructuras, basura mis estructuras y que hablan solas. ¿Te gusta eso? Llega a tu tórax el estilo y el progreso. No compro ni a palo que llegue al tórax. A vos te gusta la sin hueso. Cerrando tu estructura,
toda hora y pongo peso. Lo saco de mi seso y si te enseño es porque tengo la enseñanza y lo que dejo en el progreso. Tenés enseñanza, aprecio tu confianza, pero te falta estilo, no estoy pesando en la balanza. Te estoy mintiendo, guacho, y eso me hace recordar a que sos un empacho y un tranza. Sos un tarado y estás tardando en entender el mambo. Que brinde confianza no significa que te esté hablando, o si te hablo no significa que te la dé. No sé, yo observé detrás del entre otro mambo. Los raperos solo son bobos y no tiran modo. Dice que no caza el mambo y en realidad el mambo viene solo. Los raperos que no saben y tan solo quieren oro, pero no son clave, que vuelan como aves estos trolos. Ey, que se entretenga ahí, mientras que el mambo venga solo y el mensaje sea bueno, que sea el mambo que tenga que tener para poder pensar, para saber qué hacer, para poder rapear, para que usted se arrodille a mi merced. El guacho en realidad no me pidas lo que tenga, ahora espero que lo mantengas. Te falta estilo, estás jugando en tu vida como si fuese un Shenga o algún juego, para que entiendas que yo no soy un nuevo. Ey, este no entra en la contienda, no sos un nuevo que te sentí. Shiren, en el capítulo 130, hijo de puta. Tanto vas a moverte para rapear, hijo de puta, te movés más de lo que pensás. Estoy pensando quién era Shiren, ya no me acuerdo que es de Dragon Ball Super. Ahora me entiendo que estos personajes, tanto los personajes de Cooper. Te falta estilo, mejor que repercute sobre estos ritmos para decirte que caduque. Estabas pensando quién era Shiren, pensaste muy mal. Yo pensé en mis compas, les digo que Shiren, que eso no está mal, hijo de puta. No entendés lo que puedes sacar, nosotros vivimos de gira, eso te inspira para rapear. ¿Una gata o rata paso? No es mi culpa que tus compas se matarazo y que no lo quieren. Girando por los pibes, hay para todos, así que vos decime. Ey, pero este bobo se gasta, mis compas son matarazos, con las mejores pastas, con la salsa. Hijo de puta, no entendés nada, vos te falta nafta. Por favor, pará, me toca a mí, no digas Te basta. falta estilo te gano, así que vamos al grano. Se siente de la pasta y su pasta no era ni de 2 miligramos. Que se callen, si tan solo plan urbano. ¿Para qué van a difamarme si yo vos no te difamo? Última, ya no me hinco, no eran ni de 2 miligramos. La tuya era de 5, hijo de puta. Mira cómo te altera, este se desespera. Ya fue, con este en la batalla. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso, guacho, para la terrible batalla de octavos! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Pásale a la siguiente ronda.